Detente, no sigas scrolleando todavía, porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a encontrar en el sermón del domingo, no lo vas a encontrar en el catecismo ni en el estudio bíblico de los miércoles. Y hay una razón muy concreta por la que nadie habla de esto en el púlpito, aunque está escrito con todas sus letras en la Biblia que tienes en tu casa. Hay un versículo en el Génesis que los maestros más preparados del mundo no pueden explicar del todo. Un versículo que los arqueólogos llevan décadas estudiando. Un versículo tan incómodo, tan desconcertante, tan imposible de meter en una caja teológica ordenada que muchos simplemente lo saltan y pasan directo a la historia del Arca de Noé como si no existiera. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Lo has leído alguna vez con atención? No de pasada, no como contexto para llegar a Noé, sino deteniéndote en cada palabra y preguntándote en serio qué está diciendo aquí el texto. Porque el texto dice algo que no tiene explicación fácil. Dice que seres llamados hijos de Dios descendieron a la tierra, vieron a las mujeres humanas, las tomaron como esposas y engendraron una descendencia que la Biblia describe con una palabra específica: Nefilim, gigantes, hombres de renombre, varones de poder sobrenatural que corrompieron toda la tierra hasta tal punto que Dios tuvo que borrar lo que había creado y empezar de nuevo. Ahora bien, si esos seres engendraron hijos varones, también engendraron hijas. Y esa pregunta tan sencilla, tan obvia, tan natural, es la que nadie hace. ¿Qué pasó con las mujeres Nefilim? ¿Qué pasó con las hijas de los vigilantes y las mujeres humanas? El texto casi no les dedica una sola línea, pero el mundo entero las recordó. Civilizaciones que nunca se conocieron, pueblos separados por océanos y por milenios, culturas que ni siquiera sabían que las otras existían. Todas ellas describieron al mismo ser con los mismos detalles: femenino, sobrenatural, conectado con el agua, de una belleza que anulaba la voluntad de cualquier hombre, siempre recordado con una mezcla de terror y fascinación que no tiene explicación racional si partes del supuesto de que todo fue inventado de forma independiente. Los griegos las llamaron sirenas. Los africanos occidentales las conocieron como Mami-Wata. Los babilonios las esculpieron en sus templos. Los eslavos las temieron como Rusalki. Los japoneses escribieron sobre ellas en textos de más de 1000 años de antigüedad. Y la pregunta que ningún académico ha podido responder de forma satisfactoria es esta: ¿por qué todas son iguales? ¿Por qué culturas separadas por océanos y milenios llegaron todas a la misma descripción, con los mismos detalles específicos? Hoy vamos a explorar esa pregunta con toda la seriedad que merece. No desde la especulación superficial, no desde el sensacionalismo, sino desde el texto bíblico, desde el libro de Enoc, que el apóstol Judas cita directamente en el Nuevo Testamento, y desde la evidencia arqueológica y antropológica que respalda lo que las Escrituras nos dicen. Porque si hay una verdad que este estudio te va a dejar, es esta: lo que Dios destruyó en el diluvio fue tan real, tan poderoso y tan perturbador para el orden de la creación, que la humanidad entera lo siguió recordando durante 3000 años. Y ese recuerdo tiene un nombre. Quédate hasta el final, hermano, hermana. Este video va a cambiar la forma en que lees el Génesis para siempre. Para entender quiénes eran las mujeres Nefilim, primero necesitamos entender el mundo en que vivieron. Y para eso tenemos que ir al texto. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 6, no en el versículo 5, donde comienza la historia de Noé. Antes, en el versículo 1, porque hay algo antes de Noé que la mayoría de los lectores pasa por alto, como si fuera un párrafo de transición sin importancia. Y no lo es. Es el contexto que hace que el diluvio tenga un sentido que va mucho más allá de lo moral. Dice así, en la versión Reina Valera 1960,
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y luego el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Detente ahí. Cada palabra de ese versículo importa. Hijos de Dios, hijas de los hombres, gigantes, varones de renombre. ¿Quiénes son exactamente esos hijos de Dios que tomaron mujeres humanas? ¿Y quiénes son los gigantes que nacieron de esas uniones? Esta pregunta ha dividido a los eruditos durante siglos. Existen básicamente tres posiciones principales entre los teólogos y comentaristas bíblicos. La primera dice que los hijos de Dios eran simplemente hombres piadosos del linaje de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que se casaron con mujeres del linaje de Caín, consideradas corrompidas. Esta interpretación tiene el mérito de ser cómoda y ordenada, pero tiene un problema fundamental: no explica los gigantes. Si era simplemente una mezcla de dos linajes humanos, ¿por qué nacerían gigantes? ¿Por qué el texto los llama varones de renombre con un poder tan excepcional? La segunda posición, y esta es la más antigua, la que predominó en los primeros siglos del judaísmo y del cristianismo primitivo, identifica a los hijos de Dios como seres angelicales que abandonaron su propio dominio y descendieron a la tierra. Los rabinos judíos anteriores a la era cristiana la sostenían. Los padres de la iglesia primitiva, como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano y Clemente de Alejandría, la sostenían, y el Nuevo Testamento la respalda directamente. El apóstol Judas, hermano de Jesús en la carne, escribe en su carta: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». El texto no habla de hombres que tomaron malas decisiones morales. Habla de seres que abandonaron su propia morada, que cruzaron una línea que nunca debió ser cruzada, y que ahora esperan en prisiones eternas el juicio final. El apóstol Pedro hace referencia al mismo evento en su segunda carta. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Dos apóstoles del Nuevo Testamento, un mismo evento, una descripción que no es metafórica, sino literal. La tercera posición la sostienen algunos eruditos modernos que identifican a los hijos de Dios como gobernantes o reyes que abusaron de su poder para tomar mujeres por la fuerza. Esta interpretación tiene aún menos respaldo textual que la primera, porque tampoco explica los gigantes y porque ignora el uso consistente de la expresión hijos de Dios en el Antiguo Testamento, que en Job 1:6, Job 2:1 y Job 38:7 se refiere inequívocamente a seres celestiales. La interpretación más respaldada por el texto, por la tradición judeocristiana primitiva y por los textos del Segundo Templo es la segunda. Seres angelicales descendieron, se unieron a mujeres humanas, y de esas uniones nació una descendencia que cambió para siempre el curso de la historia humana. Pero el Génesis da solo el titular. El texto que llena los detalles, el texto que los autores del Nuevo Testamento conocían y citaban, es el libro de Enoc. Y es ahí donde comienza a tomar forma la respuesta a nuestra pregunta central. ¿Quiénes eran las mujeres Nefilim? ¿Cómo eran? ¿Qué poder tenían? ¿Qué destino les esperaba? Vamos al texto. El libro de Enoc. Muchos creyentes han escuchado el nombre, pero pocos lo han leído.
Y la razón por la que vale la pena tomarlo en serio no es porque sea parte del canon bíblico protestante, que no lo es, sino porque es un texto que los autores del Nuevo Testamento conocían, citaban y consideraban una fuente seria sobre eventos que precedieron al diluvio. Judas 1:14-15, en la Biblia que tienes en tu casa, dice lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Eso es una cita directa del libro de Enoc, no una paráfrasis, no una referencia vaga, una cita textual dentro del canon del Nuevo Testamento. Génesis 5:24 describe a Enoc de la siguiente manera: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este hombre, que caminó tan cerca de Dios que Dios simplemente se lo llevó sin que pasara por la muerte, era el tatarabuelo de Noé. Vivió en el periodo inmediatamente anterior al diluvio. Fue testigo presencial de lo que el mundo se estaba convirtiendo. Y lo que describió en el texto que lleva su nombre es una de las narrativas más perturbadoras y coherentes que la literatura antigua nos ha dejado. El libro de Enoc describe lo que el Génesis apenas menciona de pasada. 200 seres angelicales, a quienes el texto llama los vigilantes, tomaron una decisión colectiva de rebelión. No fue un acto impulsivo ni individual. El capítulo 6 del libro de Enoc describe cómo se reunieron en la cumbre del monte Hermón, la misma montaña que aparece en la geografía bíblica del Antiguo Testamento, y ahí, antes de actuar, hicieron un pacto entre sí, un pacto irreversible. Se juramentaron mutuamente. Cada uno de los 200 prometió ante los otros que cumpliría lo acordado, de manera que ninguno pudiera retractarse después. Era una garantía colectiva de rebelión. Si uno retrocedía, todos los demás quedaban expuestos. Era todo o nada, y eligieron todo. El líder de ese grupo se llamaba Semiasa, aunque el libro de Enoc menciona también a Azazel como una figura de enorme importancia dentro de los vigilantes. Azazel es particularmente significativo porque el texto lo conecta directamente con la transmisión de conocimiento prohibido a los seres humanos. Metalurgia para forjar armas, cosmética y adornos para seducción, y conocimiento de las esferas celestiales que los humanos no estaban preparados para recibir. Luego descendieron, tomaron mujeres humanas, y comenzó lo que el libro de Enoc describe como la mayor catástrofe de la historia prediluviana. Las mujeres quedaron embarazadas, y aquí comienza la parte que no está en el Génesis. El libro de Enoc, capítulo 7, describe lo que pasó cuando nacieron los hijos de los vigilantes. No nacieron como bebés normales que crecieron despacio. El texto describe un crecimiento acelerado, anormal, desproporcionado. Llegaron a alturas extraordinarias, una descripción que comunica una realidad concreta. Estos seres eran físicamente excepcionales en una escala que superaba todo lo conocido, pero no era solo el tamaño. El texto dice que estos seres consumieron todo lo que la humanidad producía. Agotaron los recursos de la tierra, la comida que las familias humanas cultivaban con trabajo y esfuerzo, los nefilim la consumían. Y cuando la comida se acabó, el texto dice algo que resulta difícil de leer. Se volvieron contra la humanidad misma. El capítulo 7 del libro de Enoc dice literalmente que cuando los hombres no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Y luego va más lejos. El texto dice que la corrupción no se limitó al linaje humano. Los nefilim corrompieron también a los animales, a las aves, a los reptiles. Hubo una mezcla generalizada, una contaminación que cruzó los límites entre las especies. El diseño original de la creación
Cada especie según su género, como el Génesis capítulo 1, repite una y otra vez, fue violado de manera sistemática y deliberada. Génesis 6:5 lo confirma con una frase que en el hebreo original tiene un peso aplastante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La palabra todo. El designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No mayoritariamente, no frecuentemente, solamente y de continuo el mal. La corrupción era total, sin excepciones, sin áreas sin contaminar. Ahora bien, todo esto describe a los nefilim masculinos, a los varones de renombre, a los guerreros, a los que el texto sitúa en la tierra como depredadores de la humanidad. Pero si nacieron hijos varones, también nacieron hijas. Y aquí está el gran silencio del texto. El Génesis y el libro de Enoc dedican páginas enteras a describir a los nefilim masculinos, sus dimensiones, su voracidad, su violencia, su papel en la corrupción de toda la tierra. Pero las hijas de los vigilantes y las mujeres humanas casi no reciben atención directa en el texto. ¿Por qué? Puede haber dos razones. La primera es la más sencilla. El texto bíblico fue escrito en un contexto cultural donde los varones eran el foco narrativo por defecto en las descripciones de poder militar o físico. La segunda razón es más inquietante. Puede ser que el silencio no sea descuido, sino intención. Que las mujeres nefilim operaran en un dominio tan diferente al de sus hermanos varones que simplemente no encajaran en la narrativa de guerreros y conquista. Los nefilim masculinos conquistaron a través de la violencia física, del tamaño, de la fuerza bruta, de la capacidad de devorar y destruir. Eran terroríficos de una manera directa, visible, imposible de ignorar. Pero ¿qué pasa si las mujeres nefilim conquistaban de otra manera? ¿Qué pasa si su poder no era la fuerza, sino la atracción? No el terror físico, sino algo más sutil, más profundo, más difícil de resistir. Piénsalo un momento. Los vigilantes eran seres angelicales de una naturaleza radicalmente superior a la humana. Y sin embargo, el texto dice que vieron a las hijas de los hombres y las desearon. Que algo en la naturaleza femenina humana ejerció sobre ellos una atracción lo suficientemente poderosa como para que 200 seres celestiales rompieran su orden, abandonaran su dominio y descendieran a la tierra. No es posible que las hijas de esos mismos seres, portadoras de la naturaleza de sus padres angélicos y de sus madres humanas, ejercieran sobre los hombres una versión inversa de esa misma atracción. Hay un patrón en el texto bíblico que los eruditos llaman el principio de la inversión oscura. El pecado no inventa formas completamente nuevas. Toma las formas del bien y las pervierte, las invierte, las corrompe. El amor se convierte en posesión, la fe se convierte en superstición. Y la atracción entre seres de naturaleza diferente, que en el orden original de Dios fue diseñada para el bien, en manos de la rebelión se convierte en trampa, en destrucción, en muerte. Los vigilantes masculinos bajaron atraídos por las mujeres humanas. ¿Y si las nefilim femeninas atrajeron a los hombres humanos hacia ellas de la misma manera, con una belleza que superaba todo lo natural, con una voz capaz de anular la voluntad, con una presencia que ningún hombre ordinario podía resistir? El libro de Enoc no responde esa pregunta directamente, pero sí dice algo fundamental. El capítulo 15 del libro de Enoc contiene uno de los pasajes más teológicamente densos de todo el texto. Dios se dirige a los vigilantes y les explica el verdadero horror de lo que han hecho. Les dice que ellos eran seres espirituales que no necesitaban alimentarse, no necesitaban reproducirse,
No necesitaban lo que los seres físicos necesitan. Eran inmortales por naturaleza. Y sin embargo, eligieron tomar cuerpos físicos, reproducirse de manera física, mezclarse con lo físico de una manera que violentó el orden de la creación. Y sus hijos, sus descendientes Nefilim, eran el resultado de esa violación del orden, ni completamente físicos ni completamente espirituales. Seres híbridos atrapados entre dos naturalezas, y cuando sus cuerpos físicos fueran destruidos, esa parte espiritual que heredaron de sus padres no tendría a dónde ir. Déjame contarte la historia de una mujer. No es una historia que vas a encontrar en ningún libro académico. Es una historia compuesta de fragmentos reales, de tradiciones orales, documentadas por antropólogos en 3 continentes distintos, de relatos que se han transmitido de generación en generación en comunidades que nunca tuvieron contacto entre sí. Pero cuando pones esos fragmentos juntos, cuando los ves lado a lado, algo emerge que resulta imposible de ignorar. Imagina un pescador en la costa del Mediterráneo, aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Un hombre que conocía el mar como conocía su propia mano, que había navegado esas aguas desde niño, que sabía leer el viento y las nubes, que no tenía miedo de las tormentas porque había sobrevivido muchas. Un día regresaba solo a la costa después de una noche de pesca. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de naranja cuando escuchó algo. No era el viento, no era el sonido del agua contra el casco del barco, era una voz. Hermosa de una manera que el pescador nunca había escuchado y que no podía describir con palabras. No era como ningún canto humano que hubiera escuchado antes. Era como si alguien hubiera tomado todo lo que el ser humano desea escuchar, todo lo que busca sin poder nombrarlo, y lo hubiera convertido en música. El pescador no tomó la decisión consciente de cambiar de rumbo. No lo decidió. Simplemente lo hizo. Como si su voluntad se hubiera apagado de repente y sus manos hubieran empezado a moverse solas, dirigiendo el barco hacia la fuente de ese sonido. Lo que vio en el agua no tenía nombre en su idioma. Era una mujer, o al menos tenía la forma de una mujer de una belleza que le quitó el aliento. Pero había algo en sus ojos que no era humano, algo en la forma en que flotaba sin esfuerzo, algo en la manera en que lo miraba, que le decía a la parte más profunda de su instinto que esta criatura no pertenecía al mismo mundo que él. La voz no se detuvo, y el pescador no pudo detenerse tampoco. Esta historia, con variaciones en los detalles pero idéntica en su estructura esencial, aparece en la tradición oral griega. Aparece en la tradición yoruba de Nigeria occidental, donde las ancianas que guardan la memoria colectiva describen a Mami Wata de exactamente la misma manera. Una belleza que paraliza, una voz que anula, un encuentro con algo del agua que ningún hombre puede resistir y del que ninguno regresa completamente igual. Aparece en las orillas del río Volga, entre las comunidades eslavas antiguas, donde las Rusalki no eran simplemente espíritus del agua, sino mujeres de naturaleza sobrenatural, cuya voz podía llevar a un hombre caminando directamente hacia el río hasta ahogarse. Y aparece, más cercano a nosotros de lo que creemos, en las comunidades indígenas de la costa mexicana, en Veracruz, en Tabasco, en las comunidades de pescadores del Golfo, existe hasta el día de hoy la tradición oral de la Llorona marina, que no es exactamente la misma Llorona de la ciudad, sino una variante costera de naturaleza diferente. Una mujer de belleza extraordinaria que aparece en el agua, que llama a los hombres con una voz que no se puede ignorar y que los arrastra hacia las profundidades. Los pescadores viejos de esas comunidades la conocen, le tienen respeto, saben que no hay que responderle. ¿De dónde viene esa imagen en una comunidad de pescadores del Golfo de México? No vino de los griegos. Los pueblos prehispánicos de la costa mexicana no leyeron a Homero,
Y sin embargo, la descripción es prácticamente idéntica. ¿De dónde viene Mami Wata en el África occidental precolonial? ¿De dónde vienen las Rusalki eslavas? ¿De dónde vienen el ninja japonés de hace más de 1000 años? La explicación del arquetipo universal dice que la psicología humana colectiva tiende a proyectar en el agua, como elemento de lo desconocido y lo peligroso, una imagen femenina de poder sobrenatural, que es simplemente la mente humana trabajando de la misma manera en culturas distintas. Es una explicación posible, pero hay algo que esa explicación no puede responder satisfactoriamente: la especificidad de los detalles. No es solo la figura femenina conectada con el agua, es la voz como mecanismo de captura específico, es la belleza que supera lo natural, es la incapacidad de resistir, es la conexión con el agua profunda, es el efecto sobre hombres específicamente, casi nunca sobre mujeres, es la mezcla de terror y fascinación, es la certeza de que este ser no pertenece completamente al mundo ordinario. Esos detalles específicos que se repiten con una consistencia extraordinaria en culturas sin contacto entre sí son los que no encajan en la explicación del arquetipo. El pescador de nuestra historia nunca regresó, o al menos no regresó como había salido, y los que quedaron en la orilla no pudieron explicar lo que le había pasado. No había señales de tormenta. No había razón visible para que su barco hubiera cambiado de rumbo. Solo quedó la memoria, transmitida de generación en generación, contada en voz baja alrededor del fuego, en los puertos, en los hogares donde las madres advertían a sus hijos antes de que salieran a pescar. Hay algo en el agua, no lo llames por su nombre, no le respondas si escuchas su voz. 3000 años de advertencias, 3000 años de memoria colectiva, preservando el recuerdo de algo que ningún ojo moderno ha visto, pero que la humanidad entera conoce de una manera que va más profunda que el conocimiento racional. Necesitamos hablar del diluvio de una manera que tal vez nunca lo has considerado, porque la mayoría de los creyentes conocemos la historia de Noé, el arca, los animales en pareja, las aguas que subieron 40 días. El arco iris al final como señal de la promesa de Dios. Es una de las historias más famosas de toda la Biblia y probablemente una de las primeras que aprendiste en la escuela dominical. Pero hay una dimensión del diluvio que raramente se enseña. Una dimensión que cambia completamente la manera en que entiendes por qué fue necesario y qué resolvió exactamente. El diluvio no fue solo un juicio moral, fue una intervención quirúrgica de Dios sobre la creación. Génesis 6:9 describe a Noé con una palabra que ha generado debate teológico por siglos. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto en el hebreo original es tamim. Y esa palabra, en el contexto del Antiguo Testamento, no siempre se refiere exclusivamente a la condición moral. En Levítico, cuando se describe un animal apto para el sacrificio, la misma palabra tamim significa sin defecto, sin mezcla, sin contaminación. Un animal tamim era un animal cuyo linaje estaba intacto, cuya naturaleza no había sido adulterada. Muchos eruditos, incluyendo comentaristas evangélicos conservadores, han señalado que la descripción de Noé como tamim en sus generaciones puede estar apuntando no solo a su rectitud moral, sino también a la integridad de su linaje. Su genealogía no había sido contaminada por la mezcla con los nefilim. En un mundo donde la corrupción de los vigilantes había alcanzado prácticamente a toda la humanidad, Noé era la excepción, y Dios preservó esa excepción para comenzar de nuevo. Ahora bien, el diluvio cubrió toda la tierra. Las Escrituras son enfáticas en ese punto. Génesis 7:24 dice: «Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días.
Y Génesis 7:21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que se mueve sobre la tierra, lo que respiraba el aire, lo que vivía en el dominio terrestre. El texto no habla de lo que vivía en el agua. Y aquí es donde la teología bíblica comienza a conectarse con algo más profundo de lo que parece. El libro de Enoc, capítulo 15, contiene una revelación que es central para todo este estudio. Dios le habla a Enoc sobre la naturaleza de los Nefilim y sobre lo que ocurrirá con ellos. El texto dice que los espíritus de los gigantes que sean destruidos se convertirán en espíritus malignos sobre la tierra. Que su naturaleza híbrida, ni completamente física ni completamente espiritual, los condena a vagar sin cuerpo, sin descanso, sin morada permanente. Esto tiene resonancias directas con el Nuevo Testamento. En Mateo 12, 43-45, Jesús describe a un espíritu impuro que sale de un hombre y busca descanso en lugares áridos sin encontrarlo. La descripción evoca exactamente lo que el libro de Enoc dice sobre la naturaleza de los Nefilim después de la muerte. Seres sin morada, buscando un lugar donde habitar. Pero la pregunta que emerge de todo esto es esta. ¿El diluvio resolvió completamente el problema de los Nefilim? El texto bíblico sugiere que no, y lo sugiere de una manera que resulta difícil de ignorar si lo lees con atención. Números 13:33 ocurre siglos después del diluvio, cuando los espías de Moisés regresan de explorar Canaán y reportan: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestros propios ojos, como langostas. Y así les parecíamos a ellos, gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, después del diluvio. Deuteronomio 3 menciona a Og, rey de Basán, cuya cama de hierro medía 9 codos de largo y 4 de ancho. Un ser de dimensiones que superaban ampliamente lo humano, viviendo en la época de Moisés, siglos después de que el diluvio supuestamente los eliminó. Y luego está Goliat. Primera de Samuel 17:4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Goliat vivió en tiempos del rey David, aproximadamente 1000 años después del diluvio, según las cronologías bíblicas tradicionales. ¿Cómo se explica la presencia de gigantes en la tierra durante siglos después del diluvio? Hay varias teorías. La más simple dice que estos gigantes de los textos postdiluvianos eran simplemente hombres de estatura excepcional, sin ninguna conexión con los Nefilim prediluvianos. Otra teoría, sostenida por algunos eruditos del Segundo Templo, sugiere que la corrupción iniciada por los vigilantes no fue completamente erradicada por el diluvio, que había componentes de esa corrupción que el agua no podía alcanzar, ya fuera en el linaje humano que sobrevivió, ya fuera en ámbitos que el diluvio no cubrió completamente. Y aquí es donde aparece la pregunta sobre el mar. El diluvio cubrió la tierra, pero el fondo del mar ya estaba cubierto de agua antes del diluvio. Las profundidades oceánicas no fueron inundadas por el diluvio porque ya eran el fondo del océano. Si había seres que ya habitaban el agua, seres cuya naturaleza era acuática o que habían encontrado refugio en las profundidades, el diluvio no los habría destruido de la misma manera que destruyó todo lo que respiraba el aire sobre la superficie. Y aquí es donde las tradiciones del mundo entero convergen con el texto bíblico de una manera que resulta difícil de explicar como coincidencia. Cada cultura que mencionamos sitúa a estos seres en el agua, no en el aire, no en la tierra, en el agua, en el mar, en los ríos profundos, en los lagos que no tienen fondo. Las sirenas griegas vivían en el mar. Mami Wata vive en el agua. Las Rusalki habitaban ríos y lagos.
El ninja japonés vivía en el mar o en el agua dulce profunda. Los seres acuáticos de Mesopotamia venían del mar. Los selkis del Atlántico Norte venían del océano. El agua, siempre el agua. Y el libro de Job contiene un pasaje que los teólogos han debatido durante siglos. Es la descripción del Leviatán en Job 41. Dios mismo le describe a Job una criatura que vive en las profundidades del mar, que ningún arma humana puede herir, que respira fuego, cuyas escamas son como escudos de bronce. Job 41, 33, 34 dice: En la tierra no hay cosa que se le parezca, es hecho sin temor alguno. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. ¿Es el Leviatán simplemente una criatura natural muy grande? Cualquier lectura honesta del texto tiene que admitir que la descripción va mucho más allá de cualquier animal conocido. El texto habla de esa criatura con una seriedad que no es la seriedad de una metáfora poética, es la seriedad de alguien que describe algo que existe. Hermano, hermana, necesito hablar contigo directamente por un momento. Tal vez estás viendo este video por curiosidad, por el título que llamó tu atención, por el deseo de saber más sobre esas partes del Génesis que nadie explica en la iglesia. Y eso está bien. Dios puso en ti la curiosidad de entender. La sed de conocimiento no es un defecto, es un regalo. Pero hay algo más profundo que quiero que te lleves de este estudio, algo que va más allá de los datos históricos y las teorías sobre los Nefilim. Hay una razón por la que Dios permitió que toda esta historia quedara registrada en las Escrituras. Una razón por la que el apóstol Judas, en una carta que apenas tiene 25 versículos, dedicó espacio a hablar de los ángeles que abandonaron su morada. Una razón por la que Pedro habla de ellos en el contexto de una advertencia sobre el engaño espiritual. Una razón por la que el propio Jesús, en Mateo 24, 37, 38, dice algo que debería hacernos detener. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Jesús no está diciendo simplemente que la gente estará distraída con la vida cotidiana cuando Él regrese. Esa interpretación es válida pero incompleta. Jesús está señalando específicamente los días de Noé como el contexto de referencia para los últimos tiempos. Y si los días de Noé incluían la actividad de los vigilantes, la corrupción del linaje humano, la mezcla de lo sobrenatural con lo físico, de maneras que violaban el diseño original de la creación, entonces la advertencia de Jesús tiene una dimensión que va mucho más allá de la distracción cotidiana. Estamos en un tiempo donde los límites del diseño original de la creación están siendo cuestionados, rediseñados y cruzados de maneras que nunca antes en la historia reciente. Estamos en un tiempo donde la humanidad está modificando el código genético que Dios diseñó, mezclando categorías que Dios separó, cruzando líneas que existían por una razón. No te digo que tengas una respuesta definitiva a esas preguntas, pero sí te digo que Jesús no mencionó los días de Noé por accidente. Y hay algo más personal que quiero preguntarte. Tal vez tú, que estás viendo esto ahora mismo, llevas tiempo con algo en tu vida que sientes que no pertenece ahí. Una atracción hacia algo que sabes que no debes. Un hábito que se instaló de manera gradual, casi sin que te dieras cuenta, hasta que un día te encontraste siguiéndolo sin poder explicar por qué. Así como el pescador de nuestra historia, que no tomó la decisión consciente de cambiar de rumbo, que simplemente lo hizo porque la voz era más fuerte que su voluntad ordinaria. Órale, hermano,
Eso no tiene que ser lo sobrenatural nefilí para ser real. El enemigo tiene muchas voces, y muchas de ellas son hermosas, atractivas, imposibles de ignorar sin la ayuda de alguien más fuerte que tú, porque la lección central de Génesis 6 no es solo que existieron seres sobrenaturales malignos antes del diluvio. La lección central es que la respuesta de Dios a la corrupción total no fue rendirse, no fue abandonar a la humanidad, no fue dejar que el caos ganara. La respuesta de Dios fue buscar al único hombre que quedaba en pie y preservarlo. Noé no era perfecto porque no tuviera errores. Era perfecto en sus generaciones porque su corazón siguió orientado hacia Dios cuando el mundo entero se alejaba, cuando la corrupción era absoluta, cuando literalmente todo designio de los pensamientos de los corazones era de continuo solamente el mal. Había un hombre que seguía caminando con Dios. Y Dios lo vio. Dios siempre ve al que camina con Él, aunque esté rodeado de un mundo que camina en dirección contraria. La pregunta que te hago hoy, con todo el amor que puedo poner en estas palabras, es esta. ¿Estás caminando con Dios en medio de tu generación? No con la generación ideal, no cuando el mundo cambie, ahora mismo, en este momento, con todo lo que te rodea. Porque si Dios pudo encontrar a Noé en medio de la corrupción más total que este mundo ha conocido, también puede encontrarte a ti. Y no solo encontrarte, preservarte, usarte, construir algo a través de ti que sobreviva al diluvio de esta época. La tercera verdad que este pasaje nos revela es la más esperanzadora de todas. Y es la que conecta el principio de la historia con el final de la historia de una manera que debería llenarte de una fe que no tiene palabras suficientes para expresarse. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora, los vigilantes, los nefilim, la corrupción, el diluvio, los ecos en la mitología del mundo entero, no es el final de la historia. Es el contexto que hace que la victoria de Cristo sea tan grande, tan absoluta, tan irreversible. El apóstol Pablo escribe en Colosenses 2:15, algo que en el contexto de todo lo que hemos estudiado adquiere una dimensión que pocas veces consideramos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados y las potestades. Esas palabras en el griego del Nuevo Testamento, archai y exousiai, se refieren a categorías de seres espirituales con autoridad sobre los asuntos del mundo. No son metáforas. Son realidades que los autores del Nuevo Testamento consideraban tan concretas como la madera de la cruz en la que Jesús murió. Lo que Jesús hizo en la cruz no fue solo perdonar los pecados individuales de cada creyente, fue también un acto de autoridad sobre el mundo espiritual que se había revelado desde los días de los vigilantes. Fue la declaración de que el orden que fue violado en el monte Hermón, cuando 200 seres celestiales juramentaron su rebelión colectiva, había sido restaurado, que el precio de esa violación había sido pagado, que la autoridad sobre la creación, que había sido usurpada por la rebelión, había sido recuperada por el único que tenía derecho a ejercerla. El profeta Isaías lo vio desde siglos antes. En Isaías 27:1 dice: En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. No un castigo parcial, no una reducción de poder, una eliminación definitiva, y esa promesa está conectada directamente con el final de la historia que Juan describe en el Apocalipsis. Apocalipsis 20:10 dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego viene el versículo que ata todos los hilos. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El mar
ya no existía más. De todas las cosas que Juan podría haber mencionado en la descripción de la nueva creación, de todos los elementos que desaparecen, no más muerte, no más dolor, no más lágrimas, menciona específicamente no más mar. ¿Por qué sería necesario eliminar el mar en la nueva creación? ¿Por qué mencionarlo entre las grandes promesas del fin de la historia? Los teólogos que estudian el simbolismo bíblico señalan que el mar en las Escrituras representa consistentemente el dominio del caos, de lo que no ha sido plenamente sometido al orden de Dios, de lo que permanece fuera del alcance del juicio completo. Y si hay algo que ha permanecido en ese dominio desde antes del diluvio, si hay ecos de la corrupción de los Nefilim que sobrevivieron en las profundidades que el agua del juicio no pudo alcanzar, entonces la eliminación del mar en la nueva creación no es solo un cambio geográfico, es el cierre definitivo de una puerta que ha permanecido entreabierta desde los días de Noé. Es el sello final sobre la última consecuencia de la rebelión de los vigilantes. Y eso significa que la nueva creación que Dios está preparando no es simplemente un mundo mejor que este. Es un mundo donde la corrupción que comenzó en el Monte Hermón ha sido completamente, definitivamente, irreversiblemente erradicada. Donde no hay más mar porque no hay más caos. Donde no hay más espíritus sin morada, porque no hay más nefilim, donde no hay más voces que anulen la voluntad, porque el único que habla es el que creó la voz humana con el propósito de que lo alabara eternamente. Gloria a Dios. El Señor es fiel, y lo que empezó en el Génesis terminará en el Apocalipsis exactamente como Él lo planeó. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo vive diferente alguien que ha entendido lo que el Génesis 6 y el libro de Enoc nos revelan sobre el mundo en que vivimos? Porque la fe sin aplicación es solo información. Y Dios no te dio este conocimiento para que tuvieras un tema interesante de conversación. Te lo dio para que vivieras diferente, más despierto, más firme, más enraizado en Él. Vamos a hablar de 7 pasos concretos que puedes dar esta semana. El primero es conocer las Escrituras completas, no solo las partes cómodas. Lo que hemos estudiado hoy existe en la Biblia que tienes en tu casa. Génesis 6, Judas 1:6, Segunda de Pedro 2:4, Job 41, Apocalipsis 21:1. Todo está ahí. El problema no es que Dios lo ocultó. El problema es que nosotros dejamos de leer con atención. Esta semana, dedica tiempo a leer esos pasajes en su contexto completo. No para buscar lo misterioso, sino para entender la grandeza del Dios que está detrás de cada palabra. El segundo paso es tomar en serio la guerra espiritual. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esto no es metáfora de poesía religiosa, es una descripción de la realidad en la que vives cada día. Si los vigilantes eran reales, si los nefilim eran reales, si los principados y potestades son reales, entonces la armadura de Dios que Pablo describe en ese mismo capítulo también es real y necesaria. Vístela, no como ritual, sino como convicción. El tercer paso es guardar tu mente de las voces que anulan tu voluntad. Las sirenas no desaparecieron de la tierra, cambiaron de forma. Hoy tienen pantallas, tienen algoritmos, tienen plataformas diseñadas para que no puedas parar de consumir, para que sigas scrolleando, aunque sepas que deberías dormir, aunque sepas que ese contenido no te edifica, aunque tu voluntad diga para y algo más fuerte en ti diga no. No todo lo que es hermoso viene de Dios. Aprende a discernir la fuente de lo que atrae tu atención y tu corazón. El cuarto paso es mantener tu linaje limpio.
Noé fue preservado porque su linaje estaba intacto. Tú eres parte de un linaje espiritual que comienza en la fe de tus padres o en la decisión que tú tomaste de seguir a Cristo. Ese linaje se mantiene limpio con decisiones diarias. ¿Con quién te juntas? ¿Con qué pactos haces? ¿Con qué juramentos, explícitos o implícitos, firmas con tu tiempo y con tu energía? Los vigilantes hicieron un pacto colectivo antes de rebelarse. Tú tienes la capacidad de hacer pactos en la dirección opuesta, con Dios, con tu familia, con tu comunidad de fe. El quinto paso es orar específicamente por protección sobre las puertas de tu vida. Los ojos, los oídos, el corazón. Jesús enseñó a sus discípulos a orar así: líbranos del mal. Esa palabra en el griego original, poneros, se refiere al maligno en su dimensión activa y personalizada. No al mal abstracto, sino al que actúa, al que seduce, al que busca la puerta de entrada. Ora con esa especificidad. Pide a Dios que selle las entradas de tu vida contra todo lo que no viene de Él. El sexto paso es vivir con la urgencia de los que saben que estamos en los días de Noé. Jesús dijo que así será la venida del Hijo del Hombre, no como amenaza, sino como motivación. La generación de Noé fue tomada por sorpresa porque estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento como si el mañana fuera garantizado. Tú ya sabes que no lo es. Vive con esa conciencia, no con ansiedad, sino con propósito. Con la determinación de alguien que sabe que el tiempo es valioso y que lo que haga con él tiene consecuencias eternas. El séptimo paso es compartir lo que aprendiste, no para parecer interesante, no para impresionar a nadie con conocimiento bíblico oscuro, sino porque hay personas en tu vida que están siendo arrastradas por voces que no reconocen como peligrosas, que están siguiendo corrientes que los llevan hacia las rocas sin haber tomado la decisión consciente de hacerlo. Tú puedes ser la voz diferente en su vida, la voz que les dice que hay algo más, que hay un Dios que preserva, que hay una victoria que ya fue ganada en la cruz. Comparte este video, habla de lo que aprendiste. Sé Noé para alguien en tu generación. Quiero orar contigo ahora, no como fórmula, no como cierre de video, sino porque lo que hemos estudiado hoy merece una respuesta que va más allá de la información, una respuesta del corazón, una respuesta ante Dios. Si puedes, pon tu mano sobre tu pecho, cierra los ojos si estás en un lugar donde puedes hacerlo, y acompáñame en esta oración. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque no nos dejaste sin respuesta, porque en medio de un mundo que desde el principio ha sido campo de batalla entre tu orden y la rebelión, tú nunca te quedaste sin mover ficha. Siempre hubo un Noé, siempre hubo un linaje preservado, siempre hubo un plan que avanzaba aunque todo lo visible dijera que el caos había ganado. Señor, hoy hemos visto la profundidad de lo que enfrentamos. Hemos visto que la corrupción que comenzó en el Monte Hermón dejó ecos que atravesaron 3000 años y llegaron a cada cultura de la tierra. Hemos visto que el enemigo no improvisa, que tiene estrategias que se repiten, que tiene voces que suenan hermosas y que arrastran hacia la destrucción a los que no están anclados en ti. Y hoy, Señor, queremos estar anclados. Ancla mi corazón en tu palabra. Ancla mi mente en la verdad de Cristo crucificado y resucitado, que venció a los principados y las potestades y los exhibió públicamente en su triunfo. Ancla mi voluntad en tu espíritu, que es más fuerte que cualquier voz que me llame en la dirección equivocada. Señor, que yo sea Tamim en mi generación. No perfecto por mis propias fuerzas, sino intacto por tu gracia, sin mezcla de lo que no viene de ti, sin contaminación de lo que el mundo llama progreso y tú llamas corrupción. Protege mi linaje, Señor. Protege a mis hijos, a mis nietos, a los que vienen después de mí. Que lo que yo decida hoy, los pactos que haga contigo, el camino que elija seguir,
construya un muro de protección sobre los que vendrán después. Que ninguna voz de sirena, ninguna atracción sobrenatural del mal, ningún pacto de rebelión colectiva pueda entrar en mi casa, en mi familia, en mi comunidad de fe. Y Señor, que este conocimiento no se quede en mi cabeza, que baje al corazón, que cambie la manera en que vivo cada día, que me haga más despierto, más firme, más lleno de urgencia santa, porque sé que estamos en los días de Noé y sé que tu regreso está más cerca que cuando creímos. Que me encuentres construyendo el arca de esta generación cuando llegues, no escapando del mundo, sino siendo en él lo que tú me llamaste a ser, luz, sal, voz profética en medio de un mundo que ha olvidado tu nombre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Hermano, hermana, hemos recorrido juntos un camino extraordinario hoy. Hemos visto que el Génesis capítulo 6 no es un párrafo de transición sin importancia. Es el contexto que explica por qué el diluvio fue necesario y qué tipo de corrupción tan profunda, tan total, tan estructural, requería una respuesta tan radical de parte de Dios. Hemos visto que el libro de Enoc, citado directamente por el apóstol Judas en el canon del Nuevo Testamento, llena los detalles que el Génesis omite deliberadamente y nos revela un mundo prediluviano que la humanidad nunca pudo olvidar por completo. Hemos visto que las mujeres Nefilim, ese gran silencio del texto, pueden ser el hilo que conecta el Génesis con las leyendas de todo el mundo, con las sirenas de Grecia, con Mami Wata de África Occidental, con las Rusalki eslavas, con los seres acuáticos de Mesopotamia, con la tradición oral de los pescadores de Veracruz y Tabasco. No porque la mitología sea Biblia, sino porque la mitología puede ser el eco distorsionado de una memoria que el diluvio no pudo borrar completamente. Y hemos visto, y esto es lo más importante, que la respuesta de Dios a todo esto no fue la resignación, sino la victoria. Una victoria que comenzó con la preservación de Noé, continuó con la cruz de Cristo y se completará en la nueva creación, donde el mar ya no existirá más y todo lo que fue corrompido en el principio será restaurado para siempre en gloria. Si este video te abrió algo nuevo en tu comprensión de las Escrituras, si cambió la manera en que lees el Génesis, si te dio herramientas para la guerra espiritual que peleas cada día, te pido que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, dale like a este video. Es simple, pero le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más personas. Segundo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Hay muchos más estudios como este esperándote, temas que la iglesia no habla, pero que están en la Biblia y que merecen ser explorados con seriedad y con fe. Y tercero, comparte este video con alguien que necesite verlo, porque hay personas en tu vida que están siendo arrastradas sin saber por qué. Y este mensaje puede ser la voz diferente que cambie su dirección. La próxima vez vamos a explorar otro de los grandes misterios del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran exactamente los hijos de Anac que los espías de Moisés encontraron en Canaán? ¿Cómo llegaron ahí después del diluvio? ¿Y qué tiene que ver Josué con la guerra más espiritual que el pueblo de Israel peleó jamás? No te lo pierdas. El Señor es fiel, hermano, y hay mucho más que Él quiere revelarte de su palabra. Hasta la próxima.